Voy a detener un ratito la transcripción. Ahí está. Ahí estoy dejando ingresar a algunas personas. Ok, muy buenos días a todos, buenas tardes para quienes nos encontramos aquí al sur del continente. En nombre de Futuris le damos la más cordial bienvenida a este webinar, un webinar gratuito titulado Riesgo climático en su empresa, algunos consejos prácticos para gestionarlos. Mi nombre es Larisa Fernández y estaré moderando esta sesión cuyo objetivo es brindarle a ustedes esas herramientas y aquellas recomendaciones que serían clave para que las empresas puedan comprender e incorporar lo que sería el riesgo climático en su gestión estratégica. Nos acompaña hoy Natalia Benavides, consultora senior de Futuris, quien cuenta con una amplia experiencia en sostenibilidad corporativa, cambio climático y asesoramiento a instituciones financieras, empresas agroindustriales también, ¿verdad? Y fondos de inversión en América Latina. Natalia compartirá con nosotros esos conceptos clave que les mencioné, esas buenas prácticas y ejemplos concretos para que puedan ayudarnos a tomar buenas decisiones, que serían decisiones más informadas frente al contexto climático actual. Solo para comentarles un poco, al final de la presentación de hoy brindaremos un espacio para preguntas y comentarios, por lo que les invitamos a dejar sus consultas en el chat del webinar, ¿verdad? Y que lo pueden hacer en cualquier momento. Además, este webinar está siendo grabado y estará disponible próximamente en nuestra página web y canal de YouTube. Y también finalmente les vamos a compartir un enlace a un breve formulario Google Form para que puedan realizar una evaluación de la sesión de hoy. La opinión de ustedes realmente es muy valiosa para nosotros y nos puede ayudar a seguir mejorando. También quisiéramos agradecerles profundamente la participación a todos, ¿verdad? Y el interés en que tienen por este tema tan relevante. Esperamos que puedan aprovechar al máximo este espacio de aprendizaje. Bueno, sin más comentarios, le doy la palabra a Natalia para que pueda dar inicio al webinar. Adelante, Natalia. Muchas gracias, Lari. Sí, muy buenos días y buenas tardes también. Creo que estamos aquí en varias zonas horarias. Es un gusto poder estar con ustedes aquí en este espacio virtual. Así como lo comentaba Larisa, el día de hoy vamos a conversar y tener un poco un panorama general de qué es el riesgo climático y cuáles son algunos consejos o tips que podemos implementar para llevarlo a la práctica y para gestionarlo en las empresas o en las instituciones donde trabajamos. Ya Larisa hizo una breve presentación de quién soy, mi experiencia, pero bueno, sí, mi nombre es Natalia Benavides, soy consultora senior de Futuris Consulting. Em, Soy ingeniera en gestión ambiental de profesión y tengo más de 8 años de experiencia de trabajo en consultoría. He tenido la suerte de trabajar en diversos proyectos regionales, incluyendo pues países de Centroamérica. Yo estoy basada en Costa Rica, en República Dominicana, Colombia, Ecuador, México, entre otros. Y mi experiencia pues base o la experiencia que he tenido la oportunidad de desarrollar en estos años ha estado enfocada en procesos de evaluación de impacto ambiental, debidas diligencias ambientales y sociales, desarrollos y apoyos en la implementación de SARAS, que son los sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales en las instituciones financieras, y también pues he trabajado en estrategias y en el desarrollo de herramientas de cambio climático. Soy profesional certificada en finanzas verdes y finanzas por la naturaleza. El día de hoy la propuesta es dividir este webinar o esta conversación en 4 grandes bloques. La primera es hacer una breve presentación de Futuris Consulting, quiénes somos y por qué estamos pues llevando a cabo esta serie de webinars y de dónde vienen estas iniciativas. Luego, para entrar en el tema de qué es el riesgo climático y cómo afecta a las empresas. Y también vamos a conversar sobre medidas que podemos implementar o esos tips que podemos implementar para reducir la vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia de nuestras instituciones. Y al final del webinar vamos a tener un espacio de consultas y comentarios. Algunas dinámicas que ya Larisa nos comentó, pero que está bueno pues que podamos repasar. En todo momento, por favor, si tienen algún comentario, pregunta o reacción, pueden utilizar el chat de este reunión de Teams. Ahí Larisa va a estar
colaborando con la gestión del chat. Entonces ahí pues ustedes pueden escribir o comentar. Por favor, si pueden utilizar y poner el audio en silencio durante todo el webinar. Y como les comentaba Larissa, al final solicitaremos una opinión. Eso es muy importante, no solo porque podemos medir la calidad de lo que estamos haciendo, sino también podemos conocer la opinión de ustedes con respecto a qué otros temas les interesan y qué otros temas podemos desarrollar en estos webinars que usualmente pues desarrollamos una vez, más o menos una vez al mes. Entonces es muy importante saber la opinión de ustedes y poder ir conociendo esos temas que son de interés para desarrollarlos. ¿Quiénes somos? ¿Quién es Futuris Consulting? Aquí en la sesión veo algunas personas que ya nos conocen y a otras personas que todavía no hemos tenido el placer de trabajar con ustedes, pero es muy importante pues presentarnos. Somos una empresa latinoamericana de consultoría en sostenibilidad. Tenemos operaciones en Costa Rica, Colombia y Paraguay. Y por eso decíamos ahora de que Larissa, por ejemplo, está en Paraguay, está en el sur de Latinoamérica y yo estoy aquí en el centro. Y pues nosotros ofrecemos un apoyo experto, cercano, individualizado a nuestros clientes a nivel regional. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en la mayoría de países de Latinoamérica, así que nos consideramos una empresa consultora que realmente conoce el contexto regional y damos ese apoyo a nuestros clientes conociendo ese contexto. Como ven, este es el equipo de trabajo y somos un equipo multidisciplinario, bastante capacitado y ahí tienen como un panorama muy general de nuestro equipo. Algunos de nuestros servicios, esto está bastante resumido, pero podemos dividirlos en estos grandes grupos. Trabajamos muchos temas en relación con las finanzas sostenibles, con debidas diligencias de ambiental y social. Desarrollamos y apoyamos en la implementación de sistemas de gestión y auditorías. También apoyamos en la evaluación de impacto ambiental y permisos, em, especialmente en Costa Rica, pero también en otros países. Desarrollamos estrategias de sostenibilidad y también tenemos servicios relacionados con suelos contaminados e hidrogeología y, por supuesto, todo el tema de salud y seguridad ocupacional. Algunos de nuestros clientes, muy resumido, aquí no están todos los clientes, pero sí como para tener una idea de qué clientes tiene Futuris Consulting. Trabajamos con muchas instituciones financieras, con la banca multilateral, con fondos de inversión, empresas de manufactura, empresas también pues que están más enfocadas en el sector agro, de alimentos, y también colaboramos con otras empresas consultoras que quizás pues no tienen oficinas, operaciones en esta región de Latinoamérica, pero sí podemos hacer en conjunto trabajos donde justo necesitan ese acompañamiento experto y que conozca pues el contexto local. Algunos de nuestros proyectos relacionados con riesgo climático. Solo puse dos ejemplos, pero realmente hay un poco más, así que voy a darles dos ejemplos para no irnos como en ese detalle, pero si ustedes igual están interesados, nosotros con mucho gusto podemos brindarles más información. Con el Banco Nacional de Costa Rica estamos trabajando una asistencia técnica para la financiación de la transición baja de carbono y resiliente al clima en Costa Rica. El Banco Nacional es el segundo banco más grande de Centroamérica y con ellos pues hemos desarrollado en conjunto en consorcio con otras dos empresas llamadas Sensphere y STIR, hemos desarrollado la definición de un marco estratégico ASG y una estrategia climática para el banco. Se han trabajado mejoras en los sistemas de administración de riesgo ambiental y social y el desarrollo de productos de financiación climática y apoyo en la financiación de también productos relacionados con la electromovilidad. Y con el BCIE, que es el Banco Centroamericano de Integración Económica o el Banco Multilateral de esta región de Centroamérica, pues trabajamos con ellos, ya está en un proceso de cierre esta asistencia técnica, también a través de fondos de AFD, en una elaboración de una propuesta de estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático y en el desarrollo de herramientas para la integración del enfoque climático en proyectos de desarrollo regional en Centroamérica y en realidad en toda la región de América Latina y el Caribe, donde el BCE tiene países miembros. Bien, este primer vistazo de quiénes somos para ya poder entrar a lo que nos convoca a esta reunión, a este webinar, es
Tal vez empezar por lo más básico y la pregunta que quizá nos podemos hacer es ¿qué es el riesgo climático y cómo nos afecta, cómo afectan las empresas? Y para iniciar, pues yo quería traer a colación esta imagen y irnos como un poco más atrás y entender cuál es la diferencia entre variabilidad climática y cambio climático, ya que vamos a hablar de un riesgo climático, tal vez irnos más al núcleo y entender qué es el cambio climático. Y en esta imagen vemos dos conceptos clave, ¿cierto? Que es la variabilidad climática y el cambio climático. Aquí vemos cómo esta línea roja que va en el medio representa la variabilidad climática y ven cómo sube y baja constantemente. Esos picos hacia arriba y hacia abajo son cambios naturales y de corto plazo que hemos experimentado en el planeta Tierra por muchísimos años, son los ciclos naturales que tiene el planeta. Por ejemplo, aquí lo que podemos ver son fenómenos de la niña o el niño, que ya sabemos que son cíclicos y que suceden, son patrones del clima que ya conocemos. Sin embargo, también podemos ver esta línea en tendencia que va aquí en el medio, que va justo, tiene una tendencia ascendente y pues que nos hace notar que a pesar de que existen esas subidas y bajadas, el clima se está calentando de forma sostenida. Y esto que vemos así, esa tendencia hacia arriba, eso es el cambio climático. Es ese comportamiento donde el clima está cambiando a largo plazo y ya no es solo parte de una variabilidad natural, sino que es una tendencia permanente. Entonces, quizás como por un resumen es entender que estos picos que son pues comunes o que son recurrentes se relacionan con la variabilidad climática y esa inclinación ascendente o ese cambio realmente en los patrones de la temperatura es lo que nos referimos como cambio climático. Uno es temporal, la variabilidad climática es temporal, y el otro es estructural y causado principalmente, lastimosamente, por las actividades humanas. Luego, ¿qué es el riesgo climático? Pues el riesgo climático es la posibilidad de que el cambio climático afecte negativamente a personas, ecosistemas, empresas o economías. Este riesgo surge cuando coinciden tres factores principales, que es la amenaza climática, que puede ser un evento potencial como una sequía, inundación, huracán, ola de calor, etcétera. También cuando coincide la exposición, que es cuando ya vemos que el activo, proyecto, comunidad esté ubicado en una zona donde esa amenaza puede ocurrir, qué tan expuesto estoy de que esa amenaza pueda ocurrir, y la vulnerabilidad, que es qué tan susceptible o qué tan preparado estoy para enfrentar esa amenaza. El riesgo climático, pues es un riesgo más que las empresas deben considerar en sus análisis de riesgo. Sabemos que hay otros riesgos financieros o riesgos, otro tipo de riesgos que ya se están evaluando, pero entonces el cambio climático no es como esto totalmente extraño que no sabemos de dónde sale, es un riesgo más que se deben considerar en esas evaluaciones de riesgo. ¿Cuáles son los componentes o cómo se divide en la teoría y también en la práctica el riesgo climático? El riesgo climático se puede dividir en dos grandes componentes. Uno es el riesgo físico y el riesgo de transición. Y cuando hablamos de riesgo físico es cuando estamos hablando de estos efectos que están relacionados con los efectos directos del cambio climático. Pueden ser crónicos y agudos. Entonces ahí hablamos de eventos asociados con cuando son agudos, ¿cierto? Que hablamos con eventos asociados al clima, por ejemplo, huracanes, sequías, incendios, o crónicos cuando estamos hablando de eventos físicos que están relacionados con cambios en el largo plazo, por ejemplo, el aumento del nivel del mar que estamos experimentando o cambios en los patrones de lluvia. Y también estamos, otro componente, el componente de riesgo de transición, son aquellos que están relacionados con los procesos de cambio en la economía y cuando hablamos de la transición a una economía baja en carbono y pueden estar relacionados con cambios en la regulación o nuevas regulaciones, que es un tema que hemos experimentado pues bastante en los últimos años, ¿cierto? Estos cambios en las regulaciones donde ahora se puede exigir pues diferentes tipos de evaluaciones o más temas que nos están solicitando ya de por sí los países donde estamos viviendo o las normativas donde estamos gestionando y operando. También cambios tecnológicos y cambios, riesgos
¿no? Cambios que están relacionados a la preferencia, por ejemplo, en el mercado. Entonces, el riesgo de transición tiene que ver más con esos cambios en el mercado y en las preferencias de los consumidores o en los cambios tecnológicos. ¿Cuándo este riesgo se materializa? A veces hablamos del riesgo climático y a mí personalmente, inclusive que yo que a veces estoy pues trabajando en estos temas, a veces cuando hablamos de este riesgo del cambio climático se me hace como un tema que cuesta en algunos momentos como aterrizarlo, como traerlo a tierra, como que siento que está ahí en el aire, que es muy abstracto, entonces quería poner este ejemplo de, ya vimos las definiciones y ahora vamos a ver cómo se pueden materializar. Y estos son algunos ejemplos que quise poner de lo que ha estado pasando en los últimos años en nuestra región, por ejemplo, en Centroamérica con los caficultores, especialmente aquellos agricultores que se dedican al café, que es un producto muy importante en esta región centroamericana, pues los que están dentro del corredor seco centroamericano han experimentado afectación en sus cultivos en los últimos años debido a las sequías o a la reducción significativa del rendimiento del café por temas de cambios del clima, empujando inclusive en algunos casos a pequeños productores a migrar hacia otro tipo de subsistencia, otro tipo de formas de vida. Por ejemplo, el IPCC ha hablado mucho de este tema con respecto a los agricultores, y, bueno, en este caso el café, que es un producto muy importante, pero realmente con cualquier otro producto, otra cosecha muy importante del IPCC ha mencionado cómo estos cambios en los patrones de la temperatura también han estado ligados con movimientos y migración en masa de personas de Centroamérica hacia el norte global. También tenemos en el sector de ganadería, sé que aquí nos acompañan algunas personas que están en Paraguay, así que tal vez puedan reconocer este problema de cómo el riesgo climático se materializa. Es cuando hay olas de calor y entonces hay pasturas reducidas. En Paraguay, las olas de calor y las sequías frecuentes han reducido la disponibilidad de pasturas y han obligado a ganaderos a comprar alimento suplementario e invertir en sistemas de agua que ha aumentado los costos y en ciertos casos ha reducido la competitividad de sus operaciones. Y uno muy importante que tal vez vimos más en las noticias es el que está relacionado con el Canal de Panamá. El año pasado, a inicios del 2024, pues las noticias nos comentaban, ¿verdad?, cómo se habían registrado niveles históricamente bajos en la laguna de Gatún, que es esta laguna o este cuerpo de agua que encausa o que ayuda a que se encauce el agua justo en el canal de Panamá, que es este canal importantísimo para el comercio, donde pasan quizá todas o la mayoría de mercancías que utilizamos en nuestra región. Así que, bueno, estos cambios en los patrones de la temperatura afectaron la laguna, que ha provocado que se redujera el número de tránsitos diarios, se ha aumentado el tiempo de espera y costos logísticos en el canal de Panamá. Y ahí vemos cómo se materializa en tres diferentes actividades económicas, cómo el riesgo climático se materializa y usualmente lo que pasa es que pone en riesgo un poco la continuidad del negocio. Hay interrupciones en las operaciones, hay daños en la infraestructura, puede haber aumento de costos logísticos y inclusive puede materializarse en riesgos de la reputación si no se actúa o si no hay como un pronunciamiento sobre estos impactos. Bien, para entrar en esta tercera etapa del webinar, ahora sí quería mostrarles unas medidas o como estos tips justo que les comentábamos al inicio de cómo reducir la vulnerabilidad y cómo se puede fortalecer la resiliencia. Lo dividí en 4 grandes temas. Todos son igual de importantes. Esta numeración no significa que uno es más importante que otro, pero sí vamos a ir hablando de cada uno de estos temas, de cómo identificar esos riesgos, cuáles son esa implementación de medidas de adaptación que se pueden hacer, algunas ideas de esas medidas, por qué es importante la comunicación y la transparencia y cómo podemos aprender de otros y por qué eso es muy importante cuando nos preguntamos y cuando nos aventuramos en esta camino de la gestión de riesgo climático, por qué es tan importante aprender de otros. Bien, identificar los riesgos climáticos.
creo que esa es como tal vez quizá la base que podemos tomar de cómo empezar. No podemos empezar a trabajar en un tema si no identificamos qué nos está afectando, qué estamos haciendo. Así que identificar los riesgos climáticos es sumamente importante. Aquí es importantísimo y algunos tips que les podemos compartir es cómo pueden identificar o por qué es importante identificar los puntos críticos de la operación en la que ustedes están, independientemente si es una empresa de manufactura, si trabajan en el turismo, si trabajan en una institución financiera. Es muy importante identificar cuáles son los puntos críticos de la operación, de las instalaciones, de la infraestructura, cuáles son los procesos claves y cuál es el nivel de dependencia que yo tengo en mi cadena de suministro. Una vez que también se identifican esos puntos críticos, se puede mapear la vulnerabilidad interna y externa frente al cambio climático. Entonces, identifico cuáles son mis puntos críticos, cuál es mi nivel de dependencia y mapeo qué tan vulnerable soy a posibles cambios en los patrones del clima o posibles cambios cuando hablamos de transición también, cuáles son los posibles cambios en la legislación, en el mercado que me pueden afectar, qué tan vulnerable soy a esos cambios. Y una manera o una forma de apoyarse en la identificación de los riesgos climáticos que queríamos compartirles con ustedes es el uso de herramientas. Hay herramientas, yo diría muchísimas en la web. Yo estuve viendo para preparar este webinar y hice una búsqueda así como inclusive rápida en la web y encontré muchísimas herramientas. Algunas son de pago, algunas son pues aplicaciones privadas, pero también hay herramientas que son de muy buena calidad y son gratuitas. Y aquí les queríamos presentar tres ejemplos. Una es las proyecciones regionales del IPCC. El IPCC tiene una plataforma donde brinda proyecciones regionales y que se puede interactuar y hay bastantes capas y bastante información que se puede ir a explorar. La otra es las plataformas del Climate Knowledge Portal o el portal de conocimiento del cambio climático, del clima, del Banco Mundial. Esta es una página también que tiene muchísima información y hay información muy interesante porque también no solo divide la información en regiones, sino también en cuencas hidrográficas. Inclusive si se está trabajando a nivel de cuenca, pues esta es una buena plataforma para explorar. Y también la herramienta Think Hazard del Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, que es justo la que estamos viendo en esta imagen, este captura de pantalla que yo puse en esta diapositiva, que es donde vemos, bueno, aquí como es de riesgos de desastre, también se pueden encontrar algunos otros peligros, pero hay unos muy interesantes relacionados con el clima, por ejemplo, la escasez del agua, los incendios forestales, qué tan afectados pueden estar por las inundaciones fluviales o las inundaciones costeras o en el sector urbano. Y la mayoría de estas herramientas lo que hace es que son visores geoespaciales que se pueden explorar información. Esta es una captura de la plataforma del IPCC. Aquí también se pueden explorar. Y bueno, ahí esta es mucho más, un poquito más compleja, pero creo que también es bastante interactiva. Las invito a explorarlos porque ahí se pueden poner varias capas, se pueden ver por regiones. Aquí, por ejemplo, yo marqué la región centroamericana y estamos viendo como la tendencia en las temperaturas o las proyecciones, en la temperatura no, sino en los patrones de precipitación o de lluvia y cuáles van a ser las tendencias y las proyecciones en los próximos años. Además, según los cambios en la temperatura, cuáles son esas proyecciones que tiene el IPCC, que por supuesto es un panel bastante serio y que está conformado por científicos de muy alto conocimiento y nivel de la región, del mundo en general. Em, algunas medidas de implementación que también les comentaba, ese punto 2 que vieron en la primera imagen, pues algunas medidas de adaptación que se pueden implementar una vez que ya se identifican los riesgos. Ahí, ¿verdad? Es como una caja de Pandora, se puede encontrar un montón de cosas, así que aquí puse algunas medidas de adaptación generales y que usualmente en la práctica pues hemos encontrado que son efectivas, que se pueden implementar y que son las que usualmente encontramos que pueden tener en común las empresas. Entonces, una muy interesante es trabajar y invertir en infraestructura resiliente. Es importantísimo pues
fortalecer la infraestructura crítica, ya que identificamos cuáles son esas estructuras críticas o cuáles son los procesos críticos de mi empresa. Entonces, es importantísimo fortalecer esa infraestructura. Si ya sabemos que puede estar, si puede ser, estar expuesta a algún tipo de inundación, por ejemplo, entonces, ¿cómo puedo fortalecerla para proteger esos activos estratégicos de la empresa? Y siempre entendiendo fortalecimiento de la infraestructura para garantizar la continuidad de operativa o garantizar la continuidad del negocio y muy importante reducir las pérdidas. Yo creo que aquí ningún colaborador de la empresa, ni ningún inversionista, ni ninguna persona que trabaja en una institución financiera, pues quisiera promover un proyecto donde se invierta y se trabaje en infraestructura que después pues va a terminar como una pérdida, un activo perdido, un activo que por por temas del cambio climático o por estar expuestos a riesgos físicos, puede ser una pérdida total. Es muy importante también implementar medidas de adaptación con respecto a la cadena de suministro. La cadena de suministro puede ser, ¿verdad?, un tema realmente clave en la gestión de riesgo climático. Entonces es importantísimo reforzar la capacidad de adaptación de esa cadena de suministro, a pesar de que no sea mi operación directa. Si yo no tengo si no refuerzo esa capacidad de adaptación de mi cadena de suministro, es posible que también tenga problemas para garantizar la continuidad operativa de mi negocio. Entonces, pues trabajar con proveedores ubicados en zonas de mayor, más bien ahí sería de mayor exposición climática, o trabajar con proveedores que yo identifico en mi cadena de suministro que quizás están más rezagados y yo los puedo pues apoyar en ese fortalecimiento de la resiliencia de la cadena de suministro. Muy importante cuando pensamos en medidas de adaptación, pensar qué tan dependiente es mi operación de los recursos que utilizo y cómo puedo diversificar esas fuentes de insumo o cómo puedo logísticamente reducir la dependencia de los puntos críticos. Si ya identifiqué los puntos críticos, entonces también pensar cómo puedo diversificar esas fuentes. En algunas ocasiones, pues las empresas trabajan con proveedores que pueden cumplir todos los checks de cualquier lista que tengan, ¿verdad? Que son buenos, que entregan un producto de calidad, que entregan mi producto a tiempo, que no tengo problemas con temas de finanzas, facturación, pero ¿qué pasa si ese recurso o ese proveedor que yo estoy teniendo, pues me hace dependiente, estoy totalmente dependiente? ¿Qué pasa si algo le pasa a ese proveedor? Entonces es importante siempre cuando pensamos en medidas de adaptación, no solo reforzar la capacidad de adaptación de mi cadena de suministro, sino también pensar en cómo puedo diversificar mis fuentes. Y muy importante, las capacidades internas. Es importantísimo fortalecer las capacidades internas de los equipos y muy importante, pues contar y desarrollar protocolos de respuesta ante eventos relacionados con el riesgo climático. Creo que a ser un tema, pues a veces nuevo, no estamos tan preparados o no, a veces no nos queda claro cómo podemos gestionar mejor el riesgo y cuáles son los protocolos de respuesta que podemos tener. Aquí un ejemplo de muchísimos que podría presentarles, pero un ejemplo que me pareció muy interesante, que es el caso de la empresa Del Sur, que es una empresa energética o que se encarga de gestionar la red de distribución de energía en El Salvador. Ellos implementaron un sistema automatizado de monitoreo o de alerta en tiempo real del estado de la red eléctrica durante tormentas o inundaciones. Entonces, bueno, vemos, y esto yo creo que es lastimosamente a veces hasta común en nuestra región, que cuando nos enfrentamos a algún tipo de evento climático, pues un poco extremo, salido de la norma, nuestras redes eléctricas pueden sufrir fallas no se sabe cómo responder a eso. Entonces, esta es una empresa energética que está trabajando en esa medida de adaptación y lo que hacen es que tienen este sistema de monitoreo y de respuesta temprana. Y pues sí, me pareció bastante interesante ya vimos ejemplos, por ejemplo, del sector ganadero y muchos ejemplos a veces están relacionados con el tema agro, que es importantísimo, pero bueno, aquí vemos también cómo la gestión de la energía y una empresa que quizás a veces nos cuesta pensar o en otros sectores
vemos que realmente cualquier sector de la economía, cualquier actividad económica debería empezar a trabajar en temas de adaptación. Con respecto a la comunicación de avances y la transparencia, pues es importantísimo en este camino de la gestión del riesgo climático, no solo identificar y trabajar en las medidas, sino también la comunicación y la transparencia, que estamos divulgando, qué estamos haciendo con las medidas que vamos implementando, cómo las medimos. Entonces, una sugerencia es empezar a divulgar la información sobre riesgos y oportunidades climáticas utilizando marcos de referencias que sean conocidos, por ejemplo, el ISSB, que es particularmente la norma NIF 2, que es para la divulgación de riesgos climáticos. Esto es muy importante porque creo que a veces cuando hacemos el ejercicio de divulgar o de comunicar un mensaje, entonces ahí es cuando realmente nos cuestionamos de una forma más sistemática de dónde vienen mis datos y de dónde los estoy obteniendo, cuáles son mis métricas. Entonces también es muy importante para no caer en temas de greenwashing, publicar metas que sean verificables y comparables. Entonces elegir los temas, porque en realidad pueden ser varios temas, pueden ser cuál es la reducción de emisiones, cuál es la eficiencia del uso de mis recursos, cuál es el nivel de exposición financiera que tiene mi portafolio, por ejemplo, una institución financiera. Entonces, sí, elegir esas métricas y que sean verificables y comparables y que tengan una trazabilidad, que la información que estoy divulgando sea trazable, que tenga un respaldo técnico a través de especialistas o de procesos de auditoría interna o externa. Y por último, y no menos importante, en esta sección, pues el aprender de otros. A mí me parece que esto es un pilar importantísimo en cuanto a la gestión de los riesgos, no solo el riesgo climático, sino de cualquier riesgo que queramos evaluar y que queramos pues trabajar. Es muy importante el hecho de aprender de otros, revisar experiencias documentadas y casos reales. Ya hay varias empresas, inclusive ¿verdad? Si buscamos y hacemos una comparación con otras empresas, vamos a encontrar que quizás algunos ya se han aventurado a aplicar algunas medidas, tal vez algunas se implementó alguna medida y fue un fracaso, tal vez otra implementó otra y fue totalmente un éxito. Entonces, los invito a que revisen experiencias documentadas y casos reales de otras empresas para un tipo de comparación y de revisar y no solo de comparación, sino de aprender justo de los otros, vincularse a iniciativas locales o globales que promuevan la acción climática. En algunos casos y en algunas regiones, pues inclusive hay comités o foros empresariales donde se pueden conversar de estas iniciativas y, ¿por qué no?, hasta trabajar en conjunto. Y muy importante, aprovechar el conocimiento interno. Yo creo que en algunos casos, cuando se habla de riesgo climático, se piensa en una persona que es súper experta en este tema y esta persona sola se va a encargar de todo esto y yo lo voy a contratar y me va a solucionar todos mis problemas. Realmente no es así. Hay que aprovechar el conocimiento interno que ustedes ya tienen, que han desarrollado. Es importantísimo consultar con otros equipos de trabajo para este proceso de identificación de los riesgos, de proponer soluciones prácticas, de encontrar esas oportunidades de mejora. En algunos casos, y la experiencia nos ha dicho a nosotros como consultores, ¿verdad? Lo podemos ver en algunos casos, inclusive hay equipos de trabajo que tal vez no son reconocidos como los equipos especializados en el tema, pero ya están implementando medidas de adaptación o están identificando riesgos y lo están aplicando de manera informal. Entonces es más como un proceso vivo, ¿verdad? Donde se pueden aprovechar esos conocimientos de los equipos de trabajo y más bien sistematizar esas propuestas o abordarlas de una manera más integral y que no sea solo un experto que está trabajando en este tema, sino estamos todos trabajando en conjunto y aprendemos unos de los otros. Algunos posibles riesgos, no, algunos posibles retos que también la práctica nos han enseñado que pueden estar ahí, que son latentes, que no vale la pena ocultar ni hacernos los que no existen, pero bueno, en nuestra región en particular tenemos datos ilimitados o dispersos. Hay en algunas ocasiones dificultad para acceder a información climática que sea precisa. Así que bueno, este reto creo que cada vez se ha ido cerrando la brecha con respecto a la limitación de los datos, pero todavía existe y por eso es muy importante también comunicar.
El tema de las capacidades internas y las competencias, podemos encontrarnos con falta de conocimiento técnico o falta de un equipo dedicado para liderar los procesos, pero eso no quiere decir que no se pueda empezar o que no se pueda aventurarse una empresa pues a gestionar su riesgo climático. La articulación con los proveedores, como les mencionaba, es importantísimo pues entender cuál es mi cadena de suministro y qué tan expuesta está al riesgo climático, no solo mi operación, sino también mi cadena de suministro. Y a veces esa articulación puede ponerse un poco cuesta arriba, puede haber resistencia o puede haber inclusive escasa preparación para implementar medidas o acciones conjuntas. Entonces, hay que tener eso en cuenta cuando se promueven medidas, ¿verdad? Que puede ser que yo esté muy preparado para hacerlo, pero tal vez mis proveedores no y necesitan un empujón de mi parte para que caminemos en un proyecto juntos. Y no menos importante, porque este de último, los costos y la incertidumbre, lastimosamente, aún persiste que hay una percepción de que invertir en estos temas tal vez todavía no es tan necesario o no hay una prioridad de inversión en estos temas y por supuesto que hay incertidumbre, pero sí, hay como que ir cambiando esa percepción de que esto es un gasto, sino que más bien, bueno, puede ser una inversión en adaptación que sea costosa y que el retorno en algunos casos puede ser inclusive incierto, pero hay que ir trabajando más en estos análisis de costo-beneficio y pues entre más integral sea el análisis, pues tal vez inclusive más grande va a ser el beneficio, más fácil va a ser pues demostrar que esta inversión no es un gasto, sino que justamente es una inversión. Y como una reflexión final, ya para ir terminando, pues vemos este famoso informe que prepara el Foro Económico Mundial, que todos los años, ¿verdad? Yo me meto a verlo y a veces pienso como, bueno, ¿será que algo va a cambiar? Pero tristemente no está cambiando, pero vemos cómo los riesgos relacionados con el clima, con los eventos extremos de cambio del clima, la pérdida de la biodiversidad, que también está, eh, pues, está totalmente ligada a los cambios en los patrones del clima, la pérdida de hábitat críticos, todos los temas que están en peligro con respecto a la naturaleza, vemos que son riesgos que lo que nos dice el Foro Económico Mundial en estas encuestas que ellos realizan es que son latentes, que van a ir aumentando con el paso de los años, inclusive en el corto tiempo ya vemos que los cambios en el clima están de segundo lugar, pero ya en el largo plazo, en 10 años, y ni tan largo, porque realmente 10 años es aquí a la vuelta a la esquina, básicamente, vemos que pues es un riesgo, es real, está pasando, no podemos hacernos de que eso no es conmigo, que no tengo nada que ver con eso, así que los invito siempre como a pensar que es un riesgo que es latente, que es real, que ya nos está sucediendo, no es algo como quizás unos 10 años atrás, 15 años atrás, cuando yo estaba en la universidad y estábamos estudiando esto, decíamos, bueno, es que esto va a pasar, es que esto está pasando, tal vez estas sean las consecuencias, tal vez estos sean los impactos, pero realmente ahorita estamos en un momento de nuestra sociedad y del mundo, donde vemos que estos riesgos no solo están pasando, sino que ya estamos viendo los impactos puntuales de esta situación. Y bueno, yo quisiera abrir el micrófono o no sé si hay algún comentario en el chat para hacer un espacio de consultas y comentarios. La idea era mostrarles pues en una pincelada, ojalá tuviéramos más tiempo, pero no, la idea es, ¿verdad?, mostrarles una pincelada de cuáles son esos tips que pueden ustedes implementar o cómo pueden empezar, que no sea una idea de que el riesgo climático es algo que solo los muy expertos pueden trabajar, sino que realmente se puede ir empezando. Por supuesto que tiene que haber un acompañamiento experto, pero no se desanimen, es algo que se puede ir trabajando y que ahí entre todos se puede ir aprendiendo. Súper, gracias Natalia. A modo de comentario, en el chat yo estuve compartiendo los enlaces a medida que Natalia iba presentando las herramientas, las páginas y los documentos que comentó. Yo les pasé ahí en el chat como para que también lo tengan presente y lo puedan acceder, ¿verdad? Para que no se pierdan. Y si tienen alguna consulta o duda, pueden levantar la manito aquí
en la plataforma que con gusto lo vamos a atender. No, no hay ninguna consulta ahora mismo en el chat también. Perfecto, ¿no? Ojalá que todo haya quedado claro. De verdad, si hay alguna consulta, por supuesto que pueden hacerla por este medio y si no, también aquí les queda mi contacto y nos podemos conversar de una, tal vez algunas personas, y lo digo porque a mí a veces me pasa, participo en estos espacios y no me animo como a preguntar en el espacio, pero después quiero contactarme para conversar más del tema, entonces sin ninguna pena pueden escribirme a mi correo, o pueden escribirnos a a la página de Futuris o cualquier contacto que ustedes tengan relacionado con Futuris y de verdad estaríamos encantados en poder apoyarles en estos temas y sí, no sé si hay si algún comentario o espero que les haya servido la información que aquí en este webinar pues preparamos para ustedes. Mm, Patricia, Patricia, sí, adelante. estás en mute. Ahí vemos como que estás moviendo la boca, pero yo no te escucho. No, no te escuchamos, Patricia. Creo que va a ser su consulta al chat. Ok. Sí, ahí ya vamos a leerla. Para los que están todavía aún en la reunión, ahí les pasé el Google Form también para que puedan ir completando, por favor. Ahí Alice, Melanie y Andrea nos comentan muchas gracias por compartir la información y las herramientas. Muchas gracias a ustedes por participar. Perfecto. No sé si Patricia está escribiendo en el chat. Ok, perfecto. Es que no puedo ver el chat cuando estoy Sí, sí, compartiendo la pantalla. me comentó que está escribiendo. Patricia, discúlpame, pero ya no te veo más. No sé si seguís escribiendo. Ah, ahí ya está la pregunta en ti. Ok. Dice, ¿cómo deberíamos de empezar a identificar los puntos críticos dentro de la Sí, empresa? sí, eso es hay varias formas y yo creo que no hay una receta única de cómo identificar esos puntos críticos, pero yo les recomendaría que a través de esas herramientas que compartimos puedan usar esos visores geoespaciales. Entonces, lo primero que hay que identificar es cuáles son esos peligros a los que puedo estar expuesto. Entonces, esas herramientas se pueden ayudar a identificar esos peligros y una vez que identificas los peligros, también puedes empezar a hacer un proceso de identificar qué tan vulnerable soy a esos peligros, porque que el peligro exista no necesariamente es algo malo, ¿verdad? Los peligros existen, pero hay que entender qué tan vulnerable o qué tan expuesto estoy a esos peligros. Pero esas herramientas, yo empezaría definitivamente por la identificación de los peligros y esas herramientas que compartimos ahí les pueden servir porque también son visores geoespaciales, entonces pueden colocar como, según la zona, van a encontrar diferentes peligros, ¿cierto? Súper. Perfecto. Espero yo sé que a Patricia no le sirve el micrófono, pero espero que haya respondido tu consulta y si no, igual nos podemos conversar más por otros medios. Sí, gracias, muy amable, dice Patricia, desde Ok, el chat. perfecto. Bien. Creo que ya estamos. No sé si alguien más tiene alguna consulta o duda. Mm, María Magdalena tiene la manito levantada. Adelante, Magda. No, no te escuchamos, María Magdalena.
Ay, qué pena. Bueno, mientras Magda está buscando la forma sí, sí, Magda, no te escuchamos, pero puedes pasar tu consulta aquí en el chat. Daniel Torres tiene una consulta, Nati. Dice, buenas tardes, todas estas metodologías políticas y cálculos se pueden ver a través de estas herramientas o ya sería a través de una consultoría más personalizada, dice. Sí, no, estas herramientas sirven como para ese mapeo inicial y general, pero realmente sí, ya los cálculos y toda la metodología para utilizar esas herramientas sí es más un tema de una consultoría más especializada y más que tenga que ver con el proceso que ustedes tienen, ¿cierto? Porque es diferente, pues, la evaluación en una empresa, una institución financiera y depende también de las actividades que ustedes desarrollan. Estas herramientas que les compartimos es como ese paso inicial justo como para la identificación de los peligros. Súper. David, Daniel, no sé si quedó claro la consulta, o sea, la respuesta. Genial, muchas gracias, dice. Em, Gracias. Ahí María Magdalena escribió una consulta en Nati, te leo. ¿Hay alguna posibilidad de profundizar la experiencia que han expuesto en entidades financieras? ¿Cómo fue el proceso? ¿Debe integrarse en todas las políticas de la institución o va más orientado a ciertas unidades dentro de la institución? Ujú. Consulta María Magdalena. Bueno, qué buena pregunta. Sí, nosotros te podemos después compartir como la experiencia más específica que tenemos con las instituciones financieras, porque sí hemos trabajado, pero en la experiencia no debería ser solo un tema de un área o de un solo comité. Por supuesto que tiene que haber alguien que lidere estos procesos, pero todo este tema tiene que ser transversal en toda la institución. Entonces, lo que recomiendan o lo que se ha implementado en los últimos años es la creación de comités, por ejemplo, en las instituciones financieras más maduras en estos temas, lo que tienen es que crean un comité que usualmente se llama Comité de Cambio Climático o Comité Climático, o inclusive los comités de sostenibilidad, que son esos comités que asesoran directamente a los tomadores de decisiones, a las juntas directivas, pero el trabajo que realiza ese comité, pues sí viene la información de todas las áreas. Entonces, no necesariamente es solo el trabajo del comité, sino que el comité es quien une la información y lo comparte a los tomadores de decisiones. Y creo que eso funciona bastante bien porque en algunos casos en las instituciones financieras, pues ¿verdad? Por ejemplo, las personas encargadas de riesgo no necesariamente tienen una comunicación fluida con otros equipos, pero sí utilizan insumos que ellos toman. Entonces, sí, lo que hemos visto en la experiencia en las instituciones más maduras en estos temas es que crean estos comités que tienen y toman información de otras áreas y son los que comparten o apoyan en la toma de decisiones a los comités de crédito usualmente o la junta directiva. Yo creo que podemos hacer un par de preguntas más por el tema del Sí, tiempo. Ujú. ahí Pablo tiene la mano levantada también. Sí, sí, Nati, es en relación a la consulta de Patricia, que creo que igual se pueden aplicar tal vez como, no es mi área, ¿verdad? Pero se pueden aplicar conceptos de otras áreas. Ujú. Entonces, tal vez como para ampliar un poco ahí, creo que se puede iniciar como por entender el contexto, ¿verdad? De la empresa, el sector y demás. Luego también se podría clasificar riesgos, identificar áreas críticas de la empresa. Y para eso es importante también contar pues con el soporte técnico de todas las áreas, ¿verdad? Tal vez recalcar que es un trabajo multidisciplinario, ¿verdad? Igual que en otras evaluaciones de riesgo. Y ya, pues luego seguiría utilizar herramientas de evaluación ya de riesgos específicas, ¿verdad? Darles un valor a los riesgos, como hacemos en otras áreas, y decir qué es más crítico, qué es menos crítico, ¿verdad? Y en función del contexto ese inicial que se tuvo que haber hecho al inicio. Y eso lo que permite es priorizar y tomar medidas, ¿no?
Ujú. Sí, muchísimas gracias, Pablo. Pablo es un colega también de Futuris y buenísimo ese aporte. Ojo que ahí vemos dónde podemos, ¿verdad? Hacer esos equipos de trabajo, porque Pablo es experto en temas de seguridad y de riesgo en temas de seguridad, pero vean cómo se puede inclusive implementar las metodologías o ya los procesos que ustedes tienen y nada más ir como agregando esas otras capas más bien de temas más específicos climáticos, pero en general las empresas ya tienen evaluaciones o algunas tienen evaluaciones de riesgo, algunas nociones del riesgo que ya están evaluando. Ahí hay una última consulta, Nati, que ya está puesta en el chat, que es de Jorge Jiménez. Dice, si bien se puede trabajar en la implementación de un comité de riesgo climático, ¿debe crearse un área especializada en cambio climático en una entidad financiera o puede estar gestionada en el sector del área responsable de riesgo ambiental y social? Sí, bueno, yo creo que hemos visto en la experiencia con instituciones financieras, hemos visto los dos casos. Em, y yo creo que eso va más relacionado con el nivel de madurez de la gestión de los riesgos y cuál es el apetito de riesgo de la institución financiera. Pero sí, lo hemos visto en los dos casos. Creo que no hay como una receta fija de cómo debería hacerse, pero cuando hay podría decir que usualmente cuando hay un área específica de cambio climático, y ahora es muy interesante porque no solo es cambio climático, sino también gestión de la biodiversidad o la naturaleza, que también están, ¿verdad? Que se están trabajando en conjunto, son instituciones que quizás están un poco en un nivel de madurez más alto, pero no necesariamente es porque el otro sistema no funciona, sino que lo he visto las dos, hemos visto los dos casos. Ujú. Súper. Y ahí María Magdalena nos comenta de que si le podríamos compartir esa experiencia en el sector financiero, ¿verdad? Porque Sí, el claro. mayor riesgo climático está justamente dentro del sector financiero, lo que es la cartera de créditos. Sí, por supuesto. Con gusto. Te lo compartimos. Ujú. Súper. Muchísimas gracias a todos por el espacio. La verdad que bastante interesante estuvo el debate, las conversaciones, así que muchas gracias. Estén al pendiente en las redes sociales. Tenemos el Instagram, Facebook y LinkedIn. Vamos a estar compartiendo en esas redes la grabación del webinar de hoy. Perfecto. Muchísimas gracias por la participación. Muchas gracias. Gracias.